Señor Borón, empecemos por lo que sin duda a mucha gente le interesa hoy en día, las tensiones en la región andina del norte, con Colombia en el centro del foco. Parece ser que la misión de la OEA, después de sus investigaciones que realiza in situ, va a criticar tanto a Ecuador como a Colombia. Fríamente, sin pruebas en las manos, ¿quién cree usted que es responsable de esta crisis? Bien, yo creo que el responsable fundamental es el gobierno de Colombia, porque más allá de las razones que pueda haber para justificar una política de este tipo, esas razones son inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional. O sea, no podemos permitir, no debe permitirse que un país haga incursiones militares dentro de las fronteras, dentro del territorio de otro, por más que se trate de perseguir enemigos o malhechores o bandidos o guerrilleros. Estados Unidos no corre detrás de los delincuentes que cruzan la frontera hacia México y los persigue, los mata, los encarcela ahí, en el caso de delincuentes comunes. En este caso fue una conducta realmente muy criticable de parte del gobierno Uribe, pero hay que entender que el gobierno Uribe no tiene mucha autonomía para decir estos asuntos. Yo creo que el incidente ese hay que entenderlo en el marco de las necesidades políticas de los Estados Unidos. Es un año electoral, una nueva guerra que se pueda librar a escala más reducida en América Latina sería un refuerzo importante para el candidato republicano, debido a que bueno, el fiasco de Irak y de Afganistán ya es impresentable. Entonces tal vez demostrar algún éxito en el combate contra supuestos enemigos de Estados Unidos en Colombia, como serían la FARC o los narcotraficantes, fue un aliciente muy importante. Y el gobierno de Uribe, que como les digo yo, no tiene ningún margen de autonomía, debido a que, bueno, si usted mira los National Archives que están en este momento disponibles en la web, las denuncias que hay en los Estados Unidos contra Uribe por sus vinculaciones con los paramilitares y algunas de las organizaciones que manejan todo el tráfico de drogas son muy fuertes, así que yo lo que supongo fue que él tuvo esa orden de actuar de esa manera, la obedeció, y de paso creando un conflicto muy grande para el gobierno de Venezuela, que es el principal blanco de los Estados Unidos hoy en América Latina. La preocupación obsesiva, mucho más que Cuba, en este momento es Venezuela, porque vivimos en un mundo en donde el petróleo se está acabando y Venezuela tiene en la faja del Orinoco reservas probablemente más grandes que las de Arabia Saudita. Entonces ellos quieren apoderarse de eso. Chávez es un obstáculo, y armar un incidente como este siempre es bueno para los Estados Unidos. Bueno, de alguna forma se puede decir que esa es una parte de la moneda, efectivamente, y esta cara de la moneda nos lleva a Estados Unidos y su influencia y su injerencia en este caso. Pero fíjense que el tema de las FARC ha dado un cambio brusco. O sea, como que hasta ahora existía un consenso general de que las FARC son una organización terrorista en todas las listas negras en todo el mundo, y eso como que ha empezado a cambiar y se habla de la posibilidad de darle un estatus de fuerza beligerante. ¿Usted cree que debería dárselo? Mire, yo lo que creo realmente, primero, soy muy crítico de la FARC, no comparto sus métodos, no comparto su estrategia, pero como sociólogo y como interesado en la política tengo que ver el origen de todo esto. El origen de la FARC es una tragedia que se ha desencadenado sobre el pueblo colombiano hace 50 años, ¿verdad? Y las FARC están ahí, y yo creo que en este momento considerarlas como una organización terrorista, que básicamente eso lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, metiéndolas en una lista y después todo lo demás reproducen, es una manera perfecta de perpetuar ese conflicto, y me lleva a mí a sospechar de si en realidad existe un interés real de resolver el problema de la FARC, porque mientras estén las FARC ahí, podemos tener toda la ayuda militar norteamericana muy fuerte hacia Colombia, podemos tener el Plan Colombia, podemos tener un gobierno muy dócil al cual manejar, esto visto desde la perspectiva de Washington. En cambio, si se le da un estatus de parte beligerante, ¿qué es lo que realmente corresponde? Porque si usted tiene una guerrilla o lo que sea, que durante 50 años tiene un cierto control territorial dentro del país, bueno, ya no puede seguir diciendo usted que son unos terroristas aislados que están por ahí y que de repente ponen una bomba. Hay gente que tiene un control de una parte del territorio colombiano, una parte que es el 20, 25, 30%, y si usted les da el estatus de parte beligerante, los obliga a deponer las armas y a terminar la violencia. Entonces a mí me parece que
lo mejor que podría hacerse en interés del pueblo colombiano para que realmente se acabe este baño de sangre interminable, es decirle, bueno, los reconocemos como parte beligerante, siéntense a la mesa de negociación, depongan las armas, porque si no, no se los reconoce, y las FARC están dispuestas a esto. Lamentablemente, lo que yo veo en este conflicto es que las FARC han dado muestra de tener más sensatez que un presidente de Colombia que arriesgó en esa operación al matar a este señor Raúl Reyes, que no era el número 2 de la FARC, eso es lo que ha dicho la prensa. Raúl Reyes no tenía ningún grado efectivo desde el punto de vista de la organización militar de la FARC. Raúl Reyes era una persona que se encargaba de las relaciones exteriores y era el que estaba negociando con el gobierno francés la liberación de Ingrid Betancourt. Y van y lo matan. Entonces yo tengo razones para sospechar de que hay alguna gente a la que no le interesa resolver el conflicto de Colombia, quiere perpetuar la situación actual, quiere dejar a la FARC como terroristas y justificar una política de violencia que no conduce a nada. Usted ha dado una charla aquí en el Transnational Institute con el título Un giro a la izquierda en América Latina, problemas y proyecciones. Por lo que escucho de sus respuestas a mis dos primeras preguntas, no se podría ver esta última crisis, por ejemplo, dentro de uno de esos problemas del llamado giro a la izquierda, ¿o sí? Sí, es uno de los problemas. Yo creo que, digamos, el giro a la izquierda en América Latina es menos pronunciado de lo que se dice, ¿verdad? Se ha presentado un poco como una especie de espantapájaros para asustar a la gente, de que, bueno, cuidado, que la América Latina se va a la izquierda. En realidad, lo que ha habido es una inclinación de algunos gobiernos, por supuesto Venezuela, por supuesto Bolivia, Ecuador ahora, cada cual con características muy diferentes, no hay un modelo que se copie, permanece Cuba con su propia realidad y su propio camino, ¿verdad? Pero lo que sí hay es que en la opinión pública y en la ciudadanía hay un cansancio muy grande con la frustración ocasionada por las políticas neoliberales. Usted piense, por ejemplo, en mi país, la Argentina, más de 5 años de crecimiento a tasas chinas, ¿verdad? El 8 o 9%, y prácticamente tenemos un bolsón fijo de pobreza que no logramos reducir, y niveles de desempleo que se han reducido, pero no en la medida suficiente, y una desigualdad económica que en este contexto de gran crecimiento económico, en lugar de haberse disminuido, se ha acrecentado. Entonces hay una expectativa de que algo tiene que cambiar. Y este incidente en la frontera lo que hace es poner un obstáculo más, porque de alguna manera contribuye a la desestabilización del gobierno de Chávez, que, como digo ahora, es el objetivo número 1 de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, como en su momento lo fue la desestabilización del gobierno de Allende. Y si usted mira, las tácticas son las mismas: promover el desabastecimiento de consumos básicos, crear incidentes militares y finalmente lograr que se produzca el derrumbe del régimen, en cuyo caso América Latina entraría en una nueva noche política cuyos contornos todavía sería difícil de precisar, pero que claramente nos llevaría a un retroceso muy grande. Y dentro de este retroceso habría que ver de que tenemos que empezar a acostumbrarnos a una nueva forma de hacer política, tipo, por ejemplo, lo que han llamado algunos telenovelas real, como ha sucedido en Santo Domingo, con todos estos calificativos, lenguaje muy directo, mentiroso, insolente, y con la inmediatez de los medios. ¿Tendremos que acostumbrarnos a partir de ahora a algo así? Y es un poco eso, ¿no? Eso viene, digamos, básicamente de lo que es la generalización del modelo norteamericano de la campaña política, que tiene muchos estos componentes. Usted vio que ahora acaba de haber un incidente con el gobernador de Nueva York, que básicamente va en esa línea, en donde la política se convierte en un espectáculo mediático. O sea, en la medida en que la política se va vaciando y que no responde a las necesidades de la gente, usted lo que hace es darle un sustituto, una especie de novelón, un culebrón, como decimos en algunos países de América Latina, en donde ve estos presidentes peleándose. Lo importante, de todas maneras, de la reunión de Dominicana fue que se resolvió el conflicto, aunque se logró un armisticio muy inestable, pero se logró algo al margen de la OEA. Un poco eso me lleva a su primera pregunta. La OEA realmente demostró ser absolutamente ineficaz, pese a que tiene al frente una persona muy competente como José Miguel Insulza, pero la institución es el problema, no el secretario. La institución no tiene ninguna credibilidad ni tiene ningún respeto. Por eso se reunió este grupo de presidentes en Santo Domingo y la cosa más o menos llegó a estabilizarse. Pero claramente tenemos que acostumbrarnos a eso en la medida en que la política pierda
su significado. Ahora, si la política recupera el significado de ser la discusión de la vida pública, entonces estos novelones están de más. A propósito de la OEA, el presidente Correa, después del éxito en Santo Domingo, llegó a decir de que teníamos que empezar a pensar en otra OEA más latinoamericana. ¿Es esto real? ¿Podría ser esa una de las proyecciones de cara al futuro de esta nueva corriente latinoamericana? Yo creo que sí. Mire, Correa es un hombre sumamente, aparte de ser muy inteligente, es un hombre muy sensato y muy ponderado, y creo que su observación es muy atinada. Digo, una organización de estados americanos que ha dado muestras de ser, a lo largo de toda su historia, un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, no nos sirve. Yo no es que diga que Estados Unidos no debe tener una presencia en la región, porque esto es América, ellos están en América, tienen que tener una presencia, pero una organización en la cual ellos están, indudablemente debilita la capacidad de gestión autónoma de los países de la región. Y la prueba más clara fue de que todo este incidente se pudo resolver sin la presencia de los Estados Unidos. Si hubieran estado los expresidentes de los Estados Unidos, estoy seguro de que la cosa hubiera sido mucho más difícil. ¿Por qué? No porque haya, digamos, una cosa así ensañada en contra de América Latina, pero tenemos que reconocer, como dice los propios intelectuales del establishment norteamericano, Estados Unidos es un imperio. Y los imperios tienen ciertas pautas de comportamiento que desde la época de los romanos para acá se han venido repitiendo. Un imperio no puede admitir una discusión entre iguales. El imperio normalmente prevalece, ordena, manda, subordina, y entonces una institución como la OEA es un vehículo imperial. No nos sirve, tenemos que buscar otra cosa. Creo que Correa tiene mucha razón y ojalá que se pueda avanzar en esa relación, porque de esa manera se puede establecer un acuerdo, una negociación mejor con los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que no hay que hablar con los Estados Unidos ni no negociar con ellos, pero digo, tenemos que negociar desde una posición razonablemente fuerte para poder hacer que nuestros intereses sean tomados en cuenta. Enseguida vamos a acercarnos un poco al Imperio Romano, ¿no? Porque todo al final nos lleva atrás, nos lleva al pasado. Pero profundizando en este tema de la nueva izquierda o de lo que algunos llaman populismo, se nota de todas formas algo que no sabemos cómo calificarlo, pero mientras que el presidente Chávez, por ejemplo, pide con fuerza a muchos de sus colegas latinoamericanos una unidad en torno a su eje, a su forma de ver las cosas, la realidad es que otros países como Brasil, Chile, México, en muchos aspectos, Argentina, hasta Bolivia, hasta el mismo Ecuador, al parecer no le hacen mucho caso a todo lo que dice el presidente Chávez. Se habla entonces de que hay presidentes más pragmáticos que otros. ¿Es que los otros entonces no lo son? Lo que pasa es que yo creo que Chávez es un hombre, evidentemente, que tiene una visión muy completa de la panorámica latinoamericana y mundial, ¿no es cierto? Y entonces él está mirando más en el largo plazo. Él, digamos, un poco siente que el programa de Bolívar, el programa de la Unidad Latinoamericana, todavía es un programa inconcluso. Y está como desesperado para tratar de que ese programa se implemente. Y creo que Chávez, en ese sentido, tiene una orientación correcta. Lo que pasa es que la implementación de eso a veces es muy difícil porque, bueno, hay países que tienen una debilidad estructural muy grande. Y por otra parte, no hay que olvidarse que hay ahí un conflicto de liderazgo muy claro en América Latina. Usted tiene por una parte Chávez con una propuesta política, una propuesta que es antiimperialista, de integración, pero muy fuertemente contestataria del imperio, cosa que hay que reconocer que fue el imperio el que empezó a agredir a Chávez y no al revés, ¿no es cierto? Porque esto, si no, parece como que Chávez desde el 98 hubiera estado con esta prédica. Si usted mira Chávez desde el 98 al 2002, cuando le hacen el golpe de Estado, Chávez es un gobernante que, más allá de algunas expresiones un poco, ¿cómo decirlo?, un poco extravagantes en el lenguaje político latinoamericano, no presentaba esta fuerte agresividad contra el imperio. Ahora, cuando el imperio organiza el golpe de Estado contra Chávez, porque eso es real, está documentado, hay informes de la CIA, informes del Congreso americano, y cuando rápidamente, a la hora, se lo reconoce desde la Casa Blanca, los dos únicos presidentes que lo reconocieron, hasta donde yo sé, fueron Bush y Aznar, aunque Lagos estuvo ahí a punto, creo yo, de darle el reconocimiento al golpe, entonces evidentemente Chávez
tiene una virulencia muy grande en sus críticas contra el imperio. Pero bueno, él está respondiendo a esa agresión que tuvo, pero por otro lado tiene ese conflicto de liderazgo con Brasil, que Brasil pretende ser el campeón de América Latina, en el sentido de representar a la región. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos países? Que Venezuela, detrás de sus propuestas de integración, pone hechos, pone recursos, le vende petróleo barato a todo el Caribe, le vende petróleo barato a Bolivia, a Colombia, a los países que quieran tener el petróleo, mientras que Brasil no hace ninguna concesión. Fíjese usted el absurdo de que Brasil pretende erigirse en el campeón de la unidad latinoamericana y veta el ingreso de las exportaciones uruguayas de arroz a Brasil. Digamos que es un escándalo, porque Uruguay, digamos, un país pequeño, digamos, un gran país en muchos sentidos, pero un país pequeño en población, es un país admirable por su historia, por su tradición laica republicana, pero no puede ser maltratado de esa manera por un país como Brasil, que tiene todo como para ser una potencia, pero para ser una potencia usted tiene que estar dispuesto a hacer concesiones. Cuando la Unión Europea se formó, fue porque los dos países en ese momento más fuertes, Francia y Alemania, estuvieron dispuestos a hacer muchas concesiones a los países que tenían más problemas, como por ejemplo Italia primero, España, Portugal y Grecia después, Irlanda más tarde. En cambio, el problema con Brasil es que Brasil quiere ser líder, quiere ser potencia, quiere tener su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero a cambio de eso no está dispuesto a ceder nada. Y Venezuela, en cambio, hace todo lo contrario. Por eso la enorme popularidad de Chávez en toda América Latina, pese a la enorme campaña de prensa que toca al unísono en toda la región y que nos preocupa muchísimo a nosotros porque habla de una falta de libertad de prensa. Yo por momentos tengo la sensación, cuando recorro toda América Latina y por supuesto también en mi país, de que estoy de vuelta paseando por la Unión Soviética, donde tengo dos diarios, el Pravda y el Izvestia, diciendo todos exactamente lo mismo. Usted va a la Argentina, va a Chile, va a México, va a Perú, va a Colombia y los periódicos reproducen exactamente lo mismo. Hay como una especie de ghostwriter, un escritor en las sombras que escribe el discurso y después lo traducen a la lengua vernácula con los giros locales en nuestros países y todo eso en contra de Chávez. Bueno, entonces eso es muy problemático para nosotros porque nos impide una buena discusión. Por ejemplo, y con esto termino este punto, el Mercosur tiene que redefinirse, ¿verdad? No puede ser el Mercosur solo una unión económica aduanera que beneficie a las grandes empresas. La Unión Europea planteó desde los comienzos una proyección política, una propuesta de marchar hacia unidad política, jurídica, de legislación. Eso es lo que quiere Chávez para el Mercosur y no lo dejan entrar al Mercosur. Brasil le está poniendo las trabas para que no entre. Bueno, entonces estamos muy disgustados con el gobierno brasileño porque nos parece que se está vetando una discusión que tiene que darse, no para hacer caso a lo que dice Chávez, pero por lo menos para sentarlo a esta mesa y negociar y discutir con él. Entonces se podría decir que es una falta de concesiones de algunas formas de los países latinoamericanos, el hecho que influye principalmente en que no se logre ese camino único de integración latinoamericana, porque por ejemplo en el caso de Europa, países tan diferentes han logrado lo que vemos. Sin embargo, en el caso de América Latina lo que vemos son nuevos intentos de integración y ninguno converge en uno. Exactamente, porque no hay, digamos, un acuerdo entre los países más importantes desde el punto de vista económico. Quiero subrayar eso. Todos los países son importantes por su cultura, sus tradiciones, su gente, pero desde el punto de vista de la gravitación económica no hay un acuerdo entre Brasil, Venezuela, México y Argentina. Entonces, este es un punto gravísimo. La crisis del Mercosur, que yo creo que termina con una implosión, con Uruguay yéndose a la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que sería terrible para Uruguay, porque si ese tratado ha sido lesivo para México, imagínense usted lo que eso va a significar para el Uruguay. Eso obedece a la falta total de criterio de los gobiernos de Argentina y Brasil, que nunca tuvieron una política como la que en Europa se hizo desde el comienzo, de promoción del desarrollo de los países que tenían mayor debilidad económica, a los efectos de que todos elevaran su nivel y que fueran cada vez más compatibles. Bueno, pasamos al Imperio Romano. En su artículo publicado en el libro 2007, Filosofía y Teorías Políticas entre la Crítica y la Utopía, artículo en el que usted invita a Aristóteles a recorrer América Latina,
En ese artículo, él y usted llegan a la conclusión que lo que existe en América Latina es un fetichismo democrático. Ahora bien, la sociedad, por ejemplo, europea, donde existen las mismas líneas, digamos, capitalistas en medio de esta globalización, parece de alguna forma aceptar lo que existe, ¿no? ¿Cuál es el problema en América Latina con la democracia? Y el problema con la democracia en América Latina es que es mucho más grave que el de Europa. En Europa es grave el problema, tanto es así que yo cito en ese diálogo imaginario con Aristóteles, que fue un genio absoluto, imagínense ese hombre, las cosas que pensó hace 2500 años atrás, es que en Europa, cuando se reconstruyen los sistemas políticos después de la guerra y se reconstruyen adoptando las formas democráticas, se produce un proceso de creciente nivelación social, ¿verdad? Cuando usted mira, por ejemplo, la experiencia de países como Alemania, Austria, que son países que yo siempre digo, tienen una tradición autoritaria muy fuerte, mucho más fuerte que la que tenemos nosotros en América Latina. Sin embargo, la población adoptó la democracia, se democratizó ideológicamente. ¿Por qué? Porque ellos vieron de que la democracia había logrado elevar los niveles de vida de todos, proteger a los más débiles, conceder derechos laborales, respetar la presencia de los sindicatos, redistribuir los ingresos, cargas tributarias muy fuertes como las que hay en Holanda, pero la retribución son sistemas públicos de salud, de educación, de seguridad social envidiables por cualquier país del mundo. En cambio, en América Latina ocurrió una cosa aberrante en todos los países, sin excepción. Cuando se democratizan, a medida que avanza el proceso de democratización, se convierten en países más desiguales, en países más injustos. Esto es lo que yo le hago decir a Aristóteles en ese diálogo imaginario, viendo los datos, ¿no es cierto?, de la realidad. Eso no son opiniones. Usted mira la experiencia de Chile, de Argentina, de Brasil, y es un escándalo. Entre nosotros, el avance de la democracia ha significado la coagulación de tendencias cada vez más regresivas y que producen sociedades cada vez más injustas. Entonces eso le explica por qué. Cuando se hace una encuesta en cualquier país europeo, el 80-90% de la población declara estar a favor de un régimen democrático, y en América Latina no llega usted ni siquiera a la mitad de esa cifra. ¿Y por qué? Bueno, porque para nosotros la democracia ha significado profundizar las desigualdades, profundizar la injusticia. Y cuando digo nosotros, digo para un promedio, pero si usted va a los niveles inferiores de la sociedad, a la gente que está viviendo, ¿verdad?, a nivel de los sectores populares, gente que es desempleados crónicos, campesinos, indígenas, el nivel de desaprobación de la democracia llega al 70, al 80%. Eso está estudiado. Hay, por ejemplo, investigaciones realizadas en las favelas de Río de Janeiro, en donde cuando a la gente se le pregunta, ¿apoyaría usted a un régimen no democrático en la medida en que este régimen pudiera reordenar la vida económica y social, garantizar una cierta seguridad en la favela y generar empleos? La aprobación fue de casi el 90%. Esa gente está desesperada. Y lo que yo digo entonces, no es que esa gente sea antidemocrático. Quienes han sido antidemocráticos han sido nuestros gobiernos. Por eso hablo de fetichismo, porque hablan de democracia como un fetiche, pero en la práctica no actúan como deben actuar los demócratas. Claro, y están los datos del Latinobarómetro, ¿verdad? Y Aristóteles y usted dicen que no se debe hablar de democracia capitalista porque es una falacia, sino que deberíamos empezar a hablar de capitalismo democrático. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es cuando usted habla de democracia capitalista, en buen español, en buen castellano, el sustantivo es la democracia y el adjetivo es el capitalismo. Quiere decir que es una democracia de fondo con un matiz capitalista. En realidad es un error. Son gobiernos capitalistas que adoptan una forma democrática. ¿Y por qué digo que esto segundo? Porque, bueno, porque hay límites a los procesos de democratización dentro del capitalismo. Así como, el proceso de democratización tiene límites en cualquier sistema social. Entonces, lo importante es la naturaleza del sistema social. Un sistema social capitalista significa que usted, para poder sobrevivir, tiene que encontrar trabajo. Es decir, no es que usted puede trabajar, usted tiene que encontrar trabajo, lo coloca usted en una situación estructural de inferioridad. Por eso en América Latina se usa mucho la expresión dar trabajo o que me den trabajo. Digamos, cuando alguien está necesitando que le den trabajo es porque vive en un sistema organizado de tal manera en donde usted depende prácticamente en parte de su habilidad, pero en parte de que
sea conveniente para un tercero darle a usted el trabajo. Entonces esa situación de inferioridad en la cual está colocado aquel que tiene que conseguir que le den trabajo impide que el régimen se democratice en todos sus niveles. Por eso lo importante es decir, no es que se trata de un régimen democrático con una coloración capitalista, se trata de una sociedad capitalista que adopta una forma democrática, que cuando no le conviene la abandona. ¿Se da cuenta? Y ahí uno de los grandes teóricos del capitalismo, que es Friedrich von Hayek, decía, y por eso lo reproduzco en ese diálogo, que el mercado es una necesidad y la democracia es una conveniencia. Cuando no nos conviene lo cambiamos, porque en el fondo el régimen es capitalista, más allá de que adopte o no la forma democrática. Por eso la expresión correcta es hablar capitalismo democrático y no democracia capitalista. ¿Y qué es lo que tiene Estados Unidos? El imperio, como usted lo llama, porque ellos todavía siguen insistiendo en que el modelo de ellos es un ejemplo y lo siguen poniendo en el caso de América Latina. Sin embargo, después de las últimas elecciones, mucha gente se ha puesto a pensar, ¿no? Mira, no es ningún ejemplo. Yo no voy a negar de que hay algunos rasgos evidentemente democráticos en los Estados Unidos, como los hay y más profundamente todavía en Europa. En Europa creo que son regímenes capitalismos democráticos más plenos. Pero en Estados Unidos el capitalismo democrático es muy precario. Usted piense que ese país tiene casi el 16-17% de la población en una condición de absoluta marginalidad, cosa que no tiene usted en ningún país europeo. Pero yo no encuentro ningún país europeo donde tenga usted el 16% de la población que no tiene ninguna posibilidad de tener asistencia médica. Si usted me dice que eso es una democracia, yo digo, bueno, entonces pongámonos a inventar otro nombre. Esto es otro régimen. Además, como dice muy bien Noam Chomsky, que es uno de los más agudos intelectuales que ha producido Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, ¿verdad?, en el siglo XX, dice, nosotros, ¿qué margen real de elección tenemos? Y él pone el ejemplo de las elecciones presidenciales del 2004. Dice, podíamos elegir entre un partido que propone dos supermillonarios, no millonarios, sino dos supermillonarios, como Bush y Cheney, para las candidaturas presidenciales y vice, o otro equipo de supermillonarios como Kerry y Edwards. Dice, ¿y dónde están los intereses del pueblo norteamericano, de la gente común, gente como yo, decía Chomsky, que no se siente identificado con ninguno de esos dos partidos, que además después ejecutan todos la misma política, y que gana el partido que tiene más capacidad para recaudar fondos? Porque además, usted piense, que tenemos otro dato escandaloso, en Estados Unidos el día de la elección es un día laborable. ¿Por qué es un día laborable? Bueno, porque desde siempre en Estados Unidos se pensó que, entre comillas, esa democracia era una democracia que se resolvía entre la gente que no trabajaba. Por lo tanto, es el primer martes de cada 2 años de noviembre en donde se realizan las elecciones. Yo creo que no es un modelo democrático, un modelo republicano con algunos visos democráticos, pero la democracia es algo que tiene mucha más sustancia. En este sentido, creo que países europeos del norte, sobre todo los países escandinavos, Holanda también en cierto sentido, son países que tienen constituciones democráticas mucho más sólidas que las que hay en los Estados Unidos. Ha mencionado países europeos como Holanda, los escandinavos, y anteriormente se ha referido a Europa como en muchas cosas un ejemplo, ¿no? América Latina desde hace muchos años le ha tendido de alguna forma, decirlo así, la mano a Europa, de que le gustaría más una proyección de futuro y de unión estratégica en muchos aspectos con Europa, frente a Estados Unidos. Pero esto como que al revés no logra cuajar, no llega. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cree usted que pasa con Europa y América Latina? Y que Europa, lamentablemente, como dice Henry Kissinger, es un nombre geográfico nada más. Y yo la verdad que me lo digo con profundo dolor, primero porque tengo raíces profundamente europeas. Yo soy italiano, digamos, por parte de padre y madre, así bien nacido en la Argentina, y yo creo que Europa tendría que tener un papel mucho más activo en el sistema internacional, y no lo tiene. Europa es decía yo ayer en la conferencia en el Transnational Institute, es un actor menor en el sistema internacional, siendo un gigante económico y un enano político. Y entonces esa situación genera muchos problemas para Europa, entre otras cosas crisis como las que se viene ahora a raíz de lo de Kosovo, que es una calamidad, digamos, que en este momento producto de los intereses norteamericanos se comiencen a generar secesiones o independentismos en Europa, que uno de los grandes logros de la Europa de la posguerra fue la tendencia hacia la unificación.
Y ahora si usted mira Europa, Europa es un mosaico carente de voluntad política, con gente que va para cualquier lado y que en ese contexto son simplemente peones del imperio, esa es la verdad. Y algunos pocos países todavía tratan de tener una política independiente en donde se atiendan fundamentalmente a los intereses europeos, que no necesariamente significa decir agredir a los Estados Unidos o confrontar con Estados Unidos, pero defender los intereses nacionales. Y acá fundamentalmente creo que hay una responsabilidad enorme de tres países en Europa, que son España, Portugal e Italia. Son los países que tendrían que haber sido los campeones en el proceso de incorporación de América Latina, ¿verdad?, como socia de Europa, que le habría dado a Europa mucha más capacidad de negociación. Lo de España es lamentable. Usted tiene un continente entero hablando su idioma. España y Portugal tienen un continente entero, tienen casi 500 millones de personas hablando su idioma. Si España y Portugal pudieran presentarse en el sistema internacional a la cabeza de todo este mundo iberoamericano, sus voces resonarían con mucha más fuerza. Y sin embargo, usted las ve que no tienen ni siquiera una política exterior para los países de América Latina, lo cual habla de la decadencia, ¿verdad?, de la dirigencia de estos países y la situación de subordinación en la cual está Europa, en donde Europa va a ser una de las primeras víctimas, ¿no? Estamos acercándonos al final y me gustaría, antes del punto final, ir al principio, ese giro a la izquierda en América Latina, y cuáles serían esos problemas que usted ve. Mira, los problemas que hay es que, en primer lugar, cuando usted quiere avanzar en esa dirección, los obstáculos económicos, políticos, ideológicos que se le interponen son muy fuertes. Si usted va en contra de las orientaciones generales de lo que es considerado razonable, ¿no es cierto?, el costo que tiene que pagar es muy grande. Por ejemplo, el hostigamiento permanente de los Estados Unidos y de sus aliados. Toma el caso, por ejemplo, de Evo Morales, que está tratando de hacer un gobierno sensato, responsable, dialoguista, un hombre que propone, bueno, vamos a reformar la Constitución, igual que Correa. Fíjese qué interesante, hoy en día esos gobiernos de izquierda en América Latina, habiendo llegado al poder con una proporción abrumadora de votos, como llegaron Correa y Morales, sin embargo, tienen la sensatez de decir, vamos a reformar las reglas del juego. O sea, no es que tratan de imponer por la fuerza haciendo valer su votación presidencial, sino dice, sentémonos a discutir unas nuevas reglas del juego, actualicemos la Constitución. Pero usted trata de hacer eso y al mismo tiempo tiene a la señorita Condoleezza Rice saliendo a agredir al gobierno boliviano simplemente porque Evo Morales cumplió su promesa electoral. Fíjese qué cosa tan ridícula. Cuando Evo Morales, cumpliendo su promesa electoral, nacionalizó los recursos hidrocarburíferos de Bolivia, al día siguiente sale Condoleezza Rice diciendo que la arquitectura institucional de la democracia boliviana era sumamente frágil y había tendencias al populismo y a la demagogia. Pero señorita, si ese hombre dijo a los electores que iba a hacer eso, los electores lo apoyaron y le dieron la mayoría absoluta, ¿cómo es que usted dice que hay fragilidad institucional? Diría, fragilidad institucional más bien se dan los casos de gobiernos que apoyan a los Estados Unidos, que prometen una cosa y hacen la otra. Digo, caso por ejemplo del gobierno de la concertación en Chile, ¿verdad? O el caso del gobierno de Lula, que prometió llevar adelante el programa Hambre Cero, etcétera, y finalmente ese programa fue reemplazado por un remedio de programa, que es el programa Beca Familia, Bolsa Familia, como dicen en portugués. Sin embargo, aquellos que traicionan las promesas electorales son buenos gobiernos. Y cuando un gobernante honesto como Evo Morales cumple con su promesa, se atrae inmediatamente las iras de Washington. Y usted sabe que entonces es muy difícil gobernar contra los intereses del imperio. Le pongo un ejemplo nomás para terminar. Si usted quiere comprar hoy maquinaria altamente especializada para la explotación de los recursos gasíferos, la tecnología de punta está en manos de 2 compañías americanas, y solo 2. Y solo le van a vender a usted si tienen primero la venia al Departamento de Estado. Eso es así. Entonces, claro, es muy difícil gobernar bien cuando usted, tratando de hacer las cosas correctamente, se encuentra con esta permanente hostilidad del imperio que le impide, le ata las manos y a la larga genera la situación que hemos vivido tantas veces en América Latina, que termina en golpes o en grandes movilizaciones que terminan en verdaderas matanzas, como, bueno, está jalonada toda nuestra historia con estos ejemplos. Y dentro de esta dificultad de gobernabilidad y de dificultad de gobernar, ¿cuál es su proyección de futuro para los próximos años?
Yo creo que estamos en una situación sumamente delicada. Estamos en una situación sumamente delicada porque todo esto depende mucho de la suerte del imperio. Y al imperio las cosas le están yendo mal. Le está yendo mal desde el punto de vista militar en Irak, ¿verdad? Se han metido en un tembladeral del cual no pueden salir. Colin Powell había advertido de esto al presidente Bush. Bush no lo escuchó, Cheney no lo escuchó, y es más, cuando él quiso renunciar lo obligaron a quedarse hasta la finalización del primer turno presidencial de Bush, pero después se fue. El hombre estaba convencido de que esa guerra no se podía ganar, y de hecho no se puede ganar, ¿verdad? O sea, el mundo moderno revela de que usted puede arrasar un país como se ha hecho con Irak, que es como se ha hecho con Afganistán, pero no logra controlar ese territorio y ponerlo a trabajar normalmente. Entonces me parece que en ese sentido la suerte del imperio está creando turbulencias permanentes que se diseminan por todo el sistema internacional, y América Latina es la primera receptora porque somos el patio trasero de ellos. Geográficamente y desde muchos puntos de vista la relación con Estados Unidos es muy intensa, entonces nos afecta la política guerrerista de los Estados Unidos, nos afecta su intervención solapada en países como Colombia o los demás países, nos afecta la crisis del dólar porque las reservas que tienen los países de América Latina están prácticamente casi todas denominadas en dólares, y eso va a hacer que el escenario en los próximos años, yo pienso, y el título del libro de Greenspan, Alan Greenspan, The Age of Turbulence, ¿no? La edad de la turbulencia, es muy apropiado. Creo que se nos acercan tiempos muy turbulentos, muy complicados, probablemente tiempos muy violentos para el futuro, yo diría ya en los próximos 2 o 3 años en América Latina, ante una situación que tiene su origen, su génesis en la misma matriz imperial. Con estas circunstancias, el ciudadano común y corriente se queda un poco insensato de qué se puede hacer contra todo esto, pero hay mucha gente que sigue apostando por la educación, y usted también, a través del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, que usted dirige. Cuéntenos sobre este proyecto. Sí, este es un proyecto que concebí básicamente pensando en que uno de los elementos de la potenciación o el empoderamiento, como se utiliza ahora con ese anglicismo, el empowerment, ¿no? El empoderamiento de la sociedad civil, es hacer que lo mejor del pensamiento de las ciencias sociales pueda ser puesto al alcance del ciudadano común y corriente, de América Latina y el Caribe. Entonces hemos ideado estos cursos, ¿verdad?, que se hacen a distancia, se hacen todos a través de la internet, en donde yo he logrado que algunos de los más distinguidos profesores a nivel mundial, como Noam Chomsky, Daniel Ben Said, Leo Panich y tantos otros, amén de un número muy grande de profesores de América Latina, dicten cursos que los hacemos a distancia, que se pueden inscribir cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, en donde hay una clase semanal. Son cursos que duran entre 3 y 4 meses sobre algunos de los problemas más urgentes que afectan la vida de los ciudadanos de la región, desde los problemas del desarrollo económico, las estructuras de poder, la política exterior de los Estados Unidos, el pensamiento y la ideología en América Latina, la literatura latinoamericana como reflejo de la realidad. O sea, estamos ofreciendo todo eso, y la verdad que me parece a mí una excelente ocasión que, bueno, la gente interesada ahí simplemente busca en el Google Play, PLED, digamos, y ahí puede entrar a ver en nuestra página web los cursos que ofrecemos, en la esperanza de que si la gente está educada, si la gente tiene mejor formación, va a poder actuar con mayor racionalidad, mayor sensatez, y eso va a ser un factor que puede contribuir a mejorar nuestras vidas. Señor Borón, muchas gracias por esta entrevista a Radio Nederland, Wereldomroep. Muchas gracias a ustedes. Señor Borón, empecemos por lo que sin duda a mucha gente le interesa hoy en día, las tensiones en la región andina del norte, con Colombia en el centro del foco. Parece ser que la misión de la OEA, después de sus investigaciones que realiza in situ, va a criticar tanto a Ecuador como a Colombia. Fríamente, sin pruebas en las manos, ¿quién cree usted que es responsable de esta crisis?
Bien, yo creo que el responsable fundamental es el gobierno de Colombia, porque más allá de las razones que pueda haber para justificar una política de este tipo, esas razones son inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional. O sea, no podemos permitir, no debe permitirse que un país haga incursiones militares dentro de las fronteras, dentro del territorio de otro, por más que se trate de perseguir enemigos o malhechores o bandidos o guerrilleros. Digo, Estados Unidos, si en realidad existe un interés real de resolver el problema de la FARC, porque mientras estén las FARC ahí, podemos tener toda la ayuda militar norteamericana muy fuerte hacia Colombia, podemos tener el Plan Colombia, podemos tener un gobierno muy dócil al cual manejar, esto visto desde la perspectiva de Washington. En cambio, si se le da un estatus de parte beligerante, ¿qué es lo que realmente corresponde? Porque si usted tiene una guerrilla o lo que sea, que durante 50 años tiene un cierto control territorial dentro del país, bueno, ya no puede seguir diciendo usted que son unos terroristas aislados que están por ahí y que de repente ponen una bomba. Hay gente que tiene un control de una parte del territorio colombiano, una parte que es el 20, 25, 30%, y si usted les da el estatus de parte beligerante, los obliga a deponer las armas y a terminar la violencia. Entonces a mí me parece que lo mejor que podría hacerse en interés del pueblo colombiano para que realmente se acabe este baño de sangre interminable, es decirle, bueno, los National Archives que están en este momento disponibles en la web, las denuncias que hay en los Estados Unidos contra Uribe por sus vinculaciones con los paramilitares y algunas de las organizaciones que manejan todo el tráfico de drogas son muy fuertes, así que yo lo que supongo fue que él tuvo esa orden de actuar de esa manera, la obedeció, y de paso creando un conflicto muy grande para el gobierno de Venezuela, que es el principal blanco de los Estados Unidos hoy en América Latina. La preocupación obsesiva, mucho más que Cuba, en este momento es Venezuela, porque vivimos en un mundo en donde el petróleo se está acabando y Venezuela tiene en la faja del Orinoco reservas probablemente más grandes que las de Arabia Saudita. Entonces ellos quieren apoderarse de eso, Chávez es un obstáculo, y armar un incidente como este siempre es bueno para los Estados Unidos. Bueno, de alguna forma se puede decir que esa es una parte de la moneda, efectivamente, y esta cara de la moneda nos lleva a Estados Unidos y su influencia y su injerencia en este caso. Pero fíjense que el tema de las FARC ha dado un cambio brusco, o sea, como que hasta ahora existía un consenso general de que las FARC son una organización terrorista en todas las listas negras en todo el mundo, y eso como que ha empezado a cambiar y se habla de la posibilidad de darle un estatus de fuerza beligerante. ¿Usted cree que debería dársele? Mire, yo lo que creo realmente, primero, soy muy crítico de la FARC, no comparto sus métodos, no comparto su estrategia, pero como sociólogo y como interesado en la política tengo que ver el origen de todo esto. El origen de la FARC es una tragedia que se ha desencadenado sobre el pueblo colombiano hace 50 años, ¿verdad? Y las FARC están ahí, y yo creo que en este momento considerarlas como una organización terrorista, que básicamente eso lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, metiéndolas en una lista y después todo lo demás reproducen, es una manera perfecta de perpetuar ese conflicto. Y me lleva a mí a sospechar, no corre detrás de los delincuentes que cruzan la frontera hacia México y los persigue, los mata, los encarcela ahí, en el caso de delincuentes comunes. En este caso fue una conducta realmente muy criticable de parte del gobierno Uribe, pero hay que entender que el gobierno Uribe no tiene mucha autonomía para decir estos asuntos. Yo creo que el incidente ese hay que entenderlo en el marco de las necesidades políticas de los Estados Unidos. Es un año electoral, una nueva guerra que se pueda librar a escala más reducida en América Latina sería un refuerzo importante para el candidato republicano, debido a que bueno, el fiasco de Irak y de Afganistán ya es impresentable. Entonces tal vez demostrar algún éxito en el combate contra supuestos enemigos de Estados Unidos en Colombia, como serían las FARC o los narcotraficantes, fue un aliciente muy importante, y el gobierno de Uribe, que como les digo yo, no tiene ningún margen de autonomía, debido a que, bueno, si usted